tenemos un especial acerca de reproducción y crianza del cannabis. Exactamente. Estamos con Fede de Ah, InfoCannabis, para ya los sabidos del programa y para los que recién llegan. Chicos, el Fede, ahora sí hacemos el intro. El gran Fede. Es, que nos viene a Bueno. iluminar un poquito del Cerebro. tema hoy, el cerebro. nada, vamos. ¿Cómo anda usted, Fede? ¿Todo tranquilo? Antes de- Súper tranquilo, ya metiéndome en el modo primavera, full. Sí. Hoy estuvo lindo. Ayer, al margen de la lluvia, no Sí, estuvo tan ¿vieron fresco. esto? ¿Vieron esto? Olvídate. Sí, aunque haga frío, pero hay sol, hay mucho sol, entonces eso cambia todo. Claro. Sí, literal. Cambia todo porque hay más temperatura. Sí o sí hay más temperatura. Por más que haya viento, igual te tenés que abrigar, hay más temperatura. Nos gozamos nosotros y se gozan las plantas también. Sí, obvio. Ya es un buen momento ya para sacar plantas afuera y demás. Los que tienen, los que tienen indoor, o bueno, o el que la crió adentro, la hizo crecer adentro, ya la puede sacar. Sacan la ventilada, Sí, además está bien casi de horas como para si la tenés que hacer florecer y eso. Sí, la de Está bien. pretemporada. Re contento. Cosecha, cosecha de pretemporada. Exacto. Temática que también se ha hablado. Estoy Siempre buscando las tengo. hojitas. Siempre muchas cosas. No sé, Fede, la verdad, ¿por dónde querés arrancar hoy? ¿Por dónde lo abordamos? Claro, ¿cómo abordamos El tema cultivo y reproducción, crianza. crianza y reproducción? ¿Por Y dónde te yo gustaría creo abordarlo? que lo vamos a abordar por el inicio de todo. Pamba, ¿ok? ¿El huevo o Por la el inicio gallina? de todo, que es la reproducción. Vamos a empezar por ahí, por la reproducción. Bien, por ahí. El cannabis, o bueno, las plantas de cannabis, tienen dos formas de reproducción. Una reproducción sexual y otra reproducción asexual. Cuando hablamos de reproducción sexual, hablamos de dos plantas, una con el sexo femenino y otra con el sexo masculino. Una es la receptora y otra la propagadora de polen. Exacto. Sí. Ahí hablamos de reproducción sexual de plantas. El cannabis, las plantas de cannabis es de las pocas que tienen sexo. O sea, esto quiere decir que pueden ser hembras o machos. Igual que los humanos, igual que los animales. Eso está claro, ¿no? Si hablamos de reproducción sexual de cannabis, hablamos de una hembra y un macho. Exacto. Hablamos de Polinización. semillas. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Te di cara de sorprendido, me asusté, boludo. Sí, Pensé de que había repente. pintado uno y sí te quedaste tipo, uy, quieto. No, porque me habló mi hijo y lo miré. Ah, Me quedé como mirándolo a ver qué decía. Que venía a continuación del papi, pero no venía nada. Claro. Y nada, vino él a ver vos qué hacías. Claro. Así como vos le preguntaste, él vino ¿Qué a onda, ver vos viejo? qué ¿Todo hacías. bien? Claro, ¿qué onda? Claro. ¿Todo bien? Bien, ¿Qué muy onda, bien. viejo? Claro. Qué rico, Entonces, si hablamos de reproducción sexual de plantas, hablamos de semillas. Reproducción sexual. Y cuando hablamos de reproducción asexual, hablamos de esquejes o de clones. Esto quiere decir que una planta, la cual le sacamos una rama, un brote, y ese brote, mediante una técnica de enraizado, la convertimos en una nueva planta. Idéntica a la madre, idéntica genéticamente a su madre. Su madre, ella misma, ¿no? Idéntica a esa planta que retiramos, esa rama y la enraizamos.
O sea, hicimos que de un brote crezcan raíces y convirtamos en otra planta. Bien. Ahí hablamos de reproducción asexual. Bien. Y ese brote entonces siempre va a ser, por así decirlo, femenino. O si es un Sí, brote de un macho, sería macho también. exacto. Ah, ok, Masculino. ok, Va ok. a ser siempre idéntico a su padre o a su Exacto. madre. Perfecto. Idéntico genéticamente. Genéticamente, claro, sí, eso. Claro. O sea, Es un clon. Es un clon. o Es sea, un clon. nunca podría Exactamente. cambiar, nunca podría ser otro fenotipo. Nunca podría ser otro fenotipo. Ok. Excepto que hagamos una reproducción sexual Ok. No tiene que ser con ese fenotipo, las semillas con ese serían. clon. No, claro, las semillas portarían sí diferentes fenotipos. Claro, Ok. r- las semillas mostrarían diferentes expresiones de esos dos fenotipos. Claro. Ok. Porque si hablamos de una reproducción sexual, hablamos Bueno, de... ¿Qué ¿qué dice? anda? ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Hola, decirle con... Es un video en vivo. ¿Todo tranqui? Tu viejo está de más. Sabelo. Y así Entonces, desaparece. cuando hablamos de la reproducción, de esa expresión, digamos, de, de la reproducción de un macho y una hembra, siempre. Cuando hay variabilidad de genes, genética o de... es cuando tenemos una reproducción sexual. Oh, Exactamente. él lo sabe. Estamos claros, ¿verdad? Ahí Sí, todo sí, eso. perfecto. Eso está claro. Es una pregunta que te Claro. quería hacer y aproveché el paréntesis porque te quería. Yo creo que una pregunta que tenía para hoy era cómo se consiguen eso, los fenotipos. Porque pensaba lo mismo, si vos clonás una planta, en teoría no puede ser otro fenotipo Claro, exacto. dentro del gen. Sí, yo lo que pensaba es que, o bueno, lo que llegué a pensar ahora en la charla es que siempre era hembra, porque viste que si es un brote chico cuando recién nace, medio no tiene del todo desarrollado el Yo sexo. pensaba lo mismo, ¿sabes? Entonces está, dije, los clones, de repente los clones salen siempre hembra, éxito. En realidad los clones siempre salen iguales a la A madre. la madre, Vos exacto. o podés, el padre. vos podés clonar un macho y Claro. mantenerlo. Claro. O sea, es lo que se hace. Perfecto. Perfecto. Porque luego las diferentes expresiones, como preguntabas vos, ¿cómo hacías para dar diferentes expresiones? Era la pregunta, Fede. Esas expresiones se dan en la variabilidad de esa reproducción sexual. ¿Me explico? Claro. Sí. Dos plantas que son completamente diferentes entre sí, diferentes en su genética, en su árbol genealógico, la expresión que va a salir de esa reproducción, o sea, las semillas, va a ser mucho más variable. O sea, hay probabilidades de que sea igual a la madre, pero también las hay que sea igual al padre. Hay probabilidades de que tenga los terpenos de la madre, pero también puede tener los del padre. Perfectamente. Hay 50% y 50%. Eso te quería consultar también. Ahí, Ahora te pregunto. Disculpa, terminá la idea. Ahí- Y eso, perdón, paréntesis, ¿y eso, tipo, todas las semillas van a ser iguales o cada semilla tiene esa probabilidad del 50-50% en cada una de las cosas que está mezclándose, ahí va. por así decirlo? Buena Esa duda. pregunta está buenísima Buena duda. porque existen, como hablábamos de los genes, que los genes son expresados, o sea, se expresan dependiendo de aleatoriamente, o sea, Claro, cada aleatoriamente en el semilla es sentido de única que, entonces, Ok. en ese o sea, sentido. Claro. es única en el sentido ese, pero sí tiene un gen que es recesivo o dominante. Eso está Lo- determinado por los genes del padre y de la madre. Está determinado por los genes del padre o de la madre. Por Y ejemplo, ese gen el padre determinado, puede.
Su padre puede ser. Porque, ¿qué pasa? Esto es importantísimo y creo que ya se los hablé. O ya lo mencioné anteriormente. ¿Qué onda? Los humanos, Dice Tutus. los humanos, las personas, los breeders, seleccionamos por rasgos genéticos. O sea, seleccionamos rasgos. Esos rasgos pueden ser dominantes o recesivos para una reproducción sexual. ¿Me Te ¿Me estás expliqué? explicando, O sea, pero tenés que desarrollarlo. dos plantas, claro, dos plantas que se reproducen sexualmente, o sea, una dona el polen y el otra lo recibe, que es donde nacen las semillas. Esas semillas que se dan como resultado contienen la expresión genética de los rasgos de su padre y de su madre. Que esos rasgos pueden ser aleatorios. ¿Verdad? O sea, no puede ser el rasgo que a vos de repente te gustó esa planta, por ejemplo. Va a ser No aleatorio. exactamente, Claro. no exactamente, si no sería demasiado simple. Por eso existen los rasgos que son recesivos o dominantes. Esto quiere decir que si las flores son violeta, por ejemplo, la típica, las flores violetas que todos conocemos, ese rasgo sabemos o podemos determinar que es dominante para su reproducción sexual. Esto quiere decir que si cruzas violeta con violeta, es mucho más probable que salgan semillas que contengan ese gen violeta. Claro. ¿Me expliqué? Sí. Sí, sí, sí. O sea, si dos padres rubios tienen hijos, es muy probable que sus hijos sean rubios. Ok. Sí, se entiende Bueno. perfecto. ¿Cómo? Se entiende perfecto. Se entiende perfecto bien. Sí. Entonces, los rasgos recesivos o dominantes. Ahí quería decir. Entonces, nosotros lo que, como criadores o como reproductores, lo que debemos hacer es identificar y documentar los rasgos que yo quiero perpetuar en determinada genética o en determinada variedad. Para eso, obviamente no se inventó para el cannabis, se inventó para la botánica como tal una nomenclatura, una forma de describir botánicamente las semillas, por ejemplo. Bueno, y ahí aparecen varias nomenclaturas que refieren a las técnicas que se utilizan para llegar a determinado resultado o a determinada, digamos, variedad, por así decirlo. Es un poco, bueno, ya más de botánica pura. Mirá, ahí tenemos justo una pregunta al tema, Bueno. respecto al tema, y se me abre otra duda encima respecto a lo que venimos hablando. Bueno, que tiene que ver con esa esto era pregunta. lo que... Voy a hacer un montón de datos. A ver. Dice, Esto de era una lo- cosecha de un auto, si sale una semilla y la vuelvo a plantar, ¿vuelve a salir auto? Pregunta. ¿Cómo? De una semilla de una planta autofloreciente, ¿vuelve a salir autofloreciente la semilla, o sea, de la planta de esa otra semilla o no? Y eso, por eso exactamente fue lo que hablamos recién. Nosotros tenemos un 50% de expresión genética que va a venir de su padre, 50% de probabilidades de expresión genética de tu planta que tiene una semilla. ¿Y una planta Y el puede, otro, siendo y hermafrodita, el otro- generar semilla para esa misma? Siendo ella misma. Poner que está una planta de indoor, que sabés que hay muy poca chance que haya sido infectada. ¿Cómo le Sí, genera semilla? sí, obviamente, pero Y en ese caso saldría auto porque es 100% probable en realidad. Porque son Y en semillas realidad de ella misma, depende. generada por ella misma, que es autofloreciente. Tiene mucho sentido. ¿No? Si es generada por ella misma, sí, va a ser autofloreciente. Y si no, Si es polinizada por ella misma, sí. bien. Si no sabemos por qué está polinizada, difícil saberlo hasta no plantarlo.
Claro. Sí, puede Ese ser es el auto. único caso es que O sea, sea híbrida, ¿verdad? Porque si es hembra no hay chance que se haya polinizado por ella misma. Justamente. sí, sí, se puede polinizar y eso existe y se llama roderización. Ok. Opa. Mirá vos. Y no es necesariamente tiene que ser híbrida para que pase eso. O sea, no necesariamente tiene que ser forzado, eso me quiere decir. Sí, Porque sexualmente diría. No necesariamente tiene que ser po- sexual la no, reproducción para que se obtenga semilla. no, sí, únicamente tiene que ser sexual. O sea, Entonces la planta tiene que ser polinizada. se hermafroditiza. Tiene que Ahí haber está, híbrida, un no, don hermafrodita. Esa es la Claro, palabra se correcta. hermafroditiza y así Bien. se autopoliniza, ¿no? ¿Es así? Exacto, se ahí está. autopoliniza, o sea, Ahí Claro. está, por esa ella es se la poliniza por bien. ella misma. Ok, sí, yo Yo estaba decía teniendo la duda. híbrida, pero no era híbrida, era hermafrodita. Ya me acordé ahí. Claro, yo tenía esa duda también. Es buena la pregunta. Justo el Beto ahí, tipo. Entonces, claramente, la semilla va a ser auto. Pero acá la pregunta que yo tengo, y que creo que se contesta sola, es si vos plantás una semilla auto y después sacás esquejes, todos esos esquejes son auto. 100%. Sí, pero lo que significa la palabra auto es que su gen únicamente, su gen está marcado para tener cierto porcentaje de días de crecimiento, está marcado por su madurez, su floración está marcada por su madurez. Entonces esto quiere decir que vos una automática no le podés sacar un esqueje porque solo crece 30 días, Tiene ¿entendés? lógico, lo dice O ahí sea, el Beto. Claro, tiene lógico. Está perfecto. O sea que sí o sí tiene que ser por atrás de la semilla. La auto. a través de la semilla. Pero ¿qué pasa? La pregunta del público era la de mi planta se polinizó por... Tengo semillas en mi planta automática. Lo que hay que preguntarse ahí es ¿qué la polinizó? ¿Dónde estaba mi planta? ¿Estaba en el balcón? ¿Estaba en el Claro. patio? ¿Entendés? Y ahí deducir más o menos de dónde puede haber venido el polen. Si estaba en una carpa de cultivo, seguro que el polen vino de, de las mismas plantas que estaban ahí, o sea, una roderización, como les dije, o una hermafroditismo, cualquiera de esas dos. Son, obviamente, como vos decís, si mi planta hermafrodita y me da semillas y era auto, obviamente van a ser auto mis semillas que saqué, pero también van a ser hermafroditas. Ah. Ah, difícil, claro, difícil de canjear, claro. Ah. Claro. ¿Quería hackear la Matrix? No puede. Claro, y ahí está todo el trabajo Claro, de cruzas, como cruzas, ese, cruzas, cruzas. ese es el llegar a- mecanismo Yo de tuve en defensa de la exterior, pero de naturaleza. una planta de 1 metro mazo saqué 3 o 4 semillas. No, son pocas. ¿Cómo? No, que dice uno, dice Beto, la misma persona que venía preguntando, dice, yo tuve en exterior, pero de una planta de 1 metro más o menos, saqué 3 o 4 semillas nada más. Sí, esas plantas de exterior vienen con un insecto, con insectos, con el viento, el polen Lío, vuela, claro. puede viajar kilómetros con los insectos. Sí, No sí, lo que sé. tiene el exterior. eh, Por eso yo metí el ejemplo extremo del indoor, pero se Creo que autocaquea, sí, claro, se autocaquea también con eso de existe, que te vas a ir híbrida también 100%. existe. No, también existe eso. Pero Obviamente. para hacer un brownie, no está tan mal. Obviamente que también existe. Eh, no son rasgos deseables para la crianza y la reproducción, el hermafroditismo, ¿no? Eh, por una sencilla razón de que eh, en la naturaleza son muy pocos los ejemplares con rasgos hermafroditas. Claro. Es como un mecanismo, es un mecanismo de defensa, vendría a ser, ¿no? Y sí, es, es eso. Es para poder seguir reproduciendo. Perdón, No, reproduciendo. no trates de hablar, sacarlo primero de adentro. Ah, la tipa es tipo, asegura su supervivencia. Claro, es como una última carta, capaz que tira ahí, onda, bueno, está, me hago una afrodita y saco semillas. Y Quedamos también acá, sí. Ah, en eso, amigo. una cosa también es el hermafroditismo y otra cosa es las reversiones de sexo. O sea, de un estado hermafrodita puede, tipo, volverse a ser macho o hembra. Sí, Mirá.
De one. Y también una planta puede volverse al revés, o sea, puede revertirse de macho a hembra o de hembra a macho. Ok. Una transplanta. De forma artificial, de forma natural, sucede. De forma artificial para hacer semillas, Ok. así es como se hizo hasta ahora y como se va a seguir haciendo. Y No se podía cambiar el género. Esa me tiraste una primicia ahí. Me la clavaste al ángulo. Posta, ¿eh? Se ríe. Se ríe. Esa, sí. Sí, hay data que no, data interesante. Porque lo otro de los esquejes, eso ponele que son dudas, ponele. Pero yo si me decías, si una persona, que yo para mí, bla, me dice, no, pues le podés cambiar el género a la planta. Le hubiese dicho, sacás. Mira que está hablando, no entiende nada. Pero te lo dice cerebro, sacás. Claro, no. Tiene otra seriedad el asunto también. Es que claro, boludo. O sea, te hace. Lo que te no hace. es cambiar, es lo que, para generar semillas feminizadas, Yo no sabía. lo que sucede es eso, cambia el género de las plantas. Esclarece mucho la inteligencia de la planta, ¿no? Es como que le da un. No sé. Otro ápice, ¿no? A qué tan inteligente puede ser, tipo, la naturaleza de la planta como tal, que literalmente puede cambiar, tipo, su estado Obvio. en base a lo que necesite. Tranquilo. Es como que evoluciona todo el tiempo, está en evolución y sacás como que en esa. Medio metamorfosis de alguna forma. ¿No? Y sí, porque al poco tiempo vuelve a su género, por más que lo hagamos artificialmente. ¿Me explico? Si desde luego que termina como ese proceso, vuelve a su género anterior, o sea, a su género original. O sea, se te convierte en macho un rato, te infecta toda la carpa y después vuelve a ser hembra la conchuda. Exacto, es perfecto. Vamos a conchuda. Ah, ese Among Us. el traidor. Es el traidor. Incluso hay variedades, La verdad, la traidora. incluso hay variedades súper comerciales que son hermafroditas, o sea, tienden a roderizar si no están en las condiciones así. Por eso diseñamos las salas de cultivo hiper mega controladas, así, con casi prácticamente todos los patrones, digamos, para poder mantenerlas en las óptimas condiciones y que no pase eso, Claro. que no se cague un cultivo gigante con una roderización así, ¿viste? Te estoy hablando de clones originales, de variedades que un clon original de esa variedad, que no quiero nombrar ninguna porque no, No, no me X, ninguna, pero. no importa, valen $20.000, valen $30.000. Claro. No me lo esperaba Y tampoco son, tan caro, tan son caro. variedades Tan que caro. realmente son. Cotiza, la variedad del pargata cotiza. No, y sí. Pasa que son ejemplares, eso, de antaños, por así decirlo. Sí, obvio, muchas pueden ser de antaño, sí. Cuidado y conservado de una forma, eso que te garantiza, además, el poder trabajar con ella. De una forma Súper cuidada, ¿no? Tipo, Claro, el poder de que trabajar. esto es, no sé, Qué responsabilidad, boludo. genética alpargata me dieron. Está, listo. A ver qué onda esto, ahora Sí, sí lo el puedo poder- cuidar. No es que le compré genética alpargata acá a la vuelta. Sí. Acá es un modelo de 20 palos, amigo. Es como estar comprando un Porsche. Sí. No me va a venir un Porsche acá a la vuelta, no, me compro un Porsche. Bueno. Digo, bueno, a ver qué onda. Ahora sí. Claro. Claro, es. La alegoría me dio muchas gracias, lo del Porsche. Pará, yo tenía una pregunta que viene bárbara para ahora, como un paréntesis, que era una duda que tenía. ¿Cómo se logra esa manutención a lo largo de tanto tiempo, por ejemplo, años, no sé? Tenés una madre, ¿cómo es ese ciclo de vida? ¿Lo mantenés durante tanto tiempo? ¿La clonás cada tanto? ¿Cuánto puede durar una planta? Esas dudas siempre... Eso depende mucho de tu ciclo de cultivo y de cómo cultives y de dónde mantengas, pero como te dije, la madre es siempre una, o sea, es una planta. La reproducción asexual es eso, es exactamente eso.
un clon. Exactamente es un clon. La planta idéntica. Idéntica. O sea, idéntica genéticamente, ¿no? Claro. Entonces, no importa si es una planta de 5 metros, un arbusto de 5 metros de altura, o es un clon así en un vasito. Es la misma planta, eso quiero dar a entender. Y lo que se hace generalmente depende de las condiciones que vos tengas para cultivar, Fede. Si vos tenés una sala grande que está en condiciones y te podés tener plantas grandes, por ahí podés mantenerla un buen tiempo, no sé, por tirarte no sé, yo qué sé, 2 años, no sé, por tirarte un número. Y todo el tiempo podando y sacando ramas, ¿no? Y haciendo nuevas plantas. Sí, manutención full. Pero eso, te puede llegar a durar una planta un promedio de cuánto, No, cuidándolo y todo, queriendo conservarla. vos te puede llegar a durar eternidades, no tienen un ciclo de vida. 10 años, O sea, 15, 20. Con un sí, cuidado dentro de la todo puedas normal. cuidarla y alimentarla y tengas lo que continuamente va a estar creciendo. Claro. Y vos ahí la vas Lo que se podando y la vas hace, achicando. Para que no se vaya. claro, Como se cualquier va, otra se planta, va básicamente casi. como cualquier otra planta. Exacto. No, tengo Siempre está marquita ahí, creciendo y se está Exacto, no podando. porque tenga que reproducirse, tiene un ciclo de vida. Yo pensé que sí tenía un ciclo de vida. No, lo determina el clima más que nada, el ciclo de vida. Los determina el fotoperiodo, su ciclo de Exacto, vida, como lo hablamos tantas veces. exacto. No, pero Y yo ese pensé que tenía el fotoperiodo ciclo de vida no se por el mueve. fotoperiodo, pero que, o sea, no le puede escapar al fotoperiodo. Entonces era indirectamente el ciclo de vida real de la planta, ¿entendés? ¿Me explico a lo que voy? Como que, no que te duraban siempre un año, sino que sí lo podías usar durar más, pero que la vida, como que ya al año la tipa iba a querer tirar semilla, o la podés hacer durar más, pero es como que ya está, es el ciclo de la planta, ¿me explico? A lo que quiero llegar. Yo pensaba que Sí, iba por ahí, entiendo lo que sabía que decís, la pero podés hacer durar, pero no, eso lo no, determinan las condiciones, claro, como hablábamos hoy, perfecto. ¿entendés? De repente sí, generalmente cuando pasa eso de los hermafroditismos o cosas así, lo que sucede es un estrés, Claro, que pueden las plantas someterse, no sé, a un estrés hídrico, por ejemplo, no sé, una falta de agua o cosas así, y justo falta de nutrientes o lo que sea, y bueno, las plantas, chao, se activa su mecanismo, no sé, y sí, sí, chao, y botón de emergencia. revierten, o generalmente pueden tirar, depende de la variedad, ¿no? No todas las plantas revierten fácilmente, por eso se hace de forma forzada con químicos, como hablaba, Sí, sí. pero naturalmente siempre está determinada por su genética. Por eso el hermafroditismo o ese tipo de roderización no es deseada en la reproducción y en la crianza, ¿no? Obviamente. Lo que sí, muchas de las variedades que tenemos son hijas de hermafroditas, porque eso sí es como, eso se llama fitomejoramiento, que es parte de la crianza y de la reproducción. Se hace una mejoría en cuanto a la variedad y en cuanto a los rasgos que se seleccionen o se busquen o se deseen o se quieran reproducir, y dejando como en claro eso de la reproducción sexual y asexual es como lo primero que hay que... hay que marcar. Entender. Claro, Para mí, claro. dejaste claro y más me parece, porque bajó un par de otros términos que un viaje también. No sé si ahí la gente del chat Creo por ahí que, tiene alguna otra Si pregunta y tienen alguna eso. duda, no tengan miedo, chicos. Mándenle, viste, ahí Beto toma claro, re bien tu pregunta, mano. Que No. tenías miedo de mandarla y después retraen que esa Claro. pregunta. ¿Sabes las cosas que han escrito acá? Inclusive, si no tiene que ver con la temática de hoy, quieren hacer alguna pregunta en general, así también Claro, pueden perfecto. hacerlo. Tipo, háganla de una obvio. Esa pregunta vino de la mano con lo que veníamos a hablar en realidad. Por Claro. eso estuvo de más. por eso no. Pero eso, nada, chicos, no le tengan miedo al Fede. Como ven, hay información de sobra.
No, y yo principalmente es eso, es poder reproducir y compartir esa selección de rasgos a través de eh, la reproducción sexual únicamente cuando hablamos de cría. ¿Cuánto tiempo te puede llevar, por ejemplo, ¿no? ¿Querés este rasgo de una planta? ¿Cuánto tiempo te puede llevar de cultivos y de cruces y para decir, tipo, o cómo es eso de estabilizar, yo entiendo por lo menos que se estabiliza, digamos, esto me gusta, esto lo quiero. ¿Cómo haces para que sea Más estable, que, por ejemplo? más que estabilizar, hablamos de homogeneizar. Eh, los rasgos, como hablaba, pueden ser dominantes o recesivos, ¿no? Bien. Sí, sí. Entonces, en esos rasgos que nosotros encontramos en la primer reproducción sexual de nuestros parentales, vamos a encontrar rasgos que son homogéneos para para un fenotipo, por ejemplo, pero son heterogéneos para los demás. O sea que cuando es homogéneo es como más dominante, más presente, y cuando es heterogéneo Exacto. tiene menos probabilidad de manifestarse, digamos. Exactamente Ok. eso. Bien, Exactamente eso. bien. Eso está determinado si el rasgo que querés preservar o reproducir es dominante o recesivo, básicamente. Y si se expresa en la primera reproducción o la segunda reproducción, por ahí ese gen se expresa, pero se expresa en una planta que no era deseada. Por ejemplo, no sé, tiene tendencia al hermafroditismo. Claro. Justo la que vos elegiste, que era no sé, el unicornio que habías encontrado vos, que era la única que era diferente, que no sé, por ejemplo, la diferente, no sé. Pero es hermafrodita. Bien. ¿Y ahí qué Estaba hacemos? escuchando. ¿Ya te escuchaste? Estaba tirando data. ¿Ya te Sí, sí, escuchaste? del Yo tenía esa AIGA, pregunta y del ahí me creciste un montón. Tenía un montón de preguntas de esto en particular, tipo, que me da mucha curiosidad. Pero siempre es dependiendo el rasgo que vos que se quiera fijar, digamos, ¿no? O que se quiera homogeneizar. Es impredecible el tiempo que te puede llevar entonces. Capaz que te Es puede llevar una eternidad, impredecible. capaz que algo te lleva, no parece nunca, tipo. Es impredecible, es impredecible. Lo que sí se puede hacer es ya saber lo que vos buscás. Y hay ¿Entendés? un Por momento, ejemplo, sí. acá, sí. Perdón, hay un momento en el que vos decís, tengo la certeza que esta semilla va a tener esto, que yo estaba buscando, ponele. Sí, Como las mutantes, por así decirlo. sí, Claro, en qué momento vos tenés la certeza de que está, listo, La semilla, esto lo va a tener presente. esto va a estar. claro, Porque en el padre y en la madre ya lo viste, ponele. Entonces la certeza de exacto, eso está 100% garantizada. exacto, sí. Obviamente Entonces la búsqueda con va un medio por ahí. testeo, Claro, corres con la chance de obviamente con manifestación, testeo tipo, el también, grado de Claro, ¿no? manifiesta. en cuanto la tenés, es como Exodia, tenés que ir juntando las partes. ¿O no? Claro, sacaste una Obvio. semilla, hembra o macho, pumba, bueno, este tiene la hoja como quería, o este tiene, la cagada es cuando tiene que ser sabor, pues ya tenés que cosechar, y haces algo que querés Claro, comer. tenés que cosechar Claro. siempre, amigo. Siempre cosechás. Obvio, sí, bueno, obvio, pero Ay, yo coseché. yo voy a la búsqueda de ir por otro lado, Claro. ponele que vos quieras No, buscar, Eso, si pasa con obviamente la siempre hoja, no terminás. empezás a fumar la planta, lo ves Claro, la hoja exacto, manifestada. exacto, lo ves en la hoja y decís, Claro, esta ya la ya lo tiene, bien, Claro. ¿entendés? Pero Eso voy. Y nosotros, ahí entra lo que claro, está esta contando ya tiene. Fede. Por ejemplo, podés ver una formación de hoja diferente de, no sé, de la primera generación de plantas que hiciste, de semillas que hiciste, puede haber 3 tipos de hoja diferentes, por ejemplo, de foliolos diferentes, pero cuando van a flora tienen solo 2 formas de flor diferentes, Claro. una con un olor y otra con otro. Entonces hay que analizar cuál flor te gusta,
cuál tipo de hoja te gusta y reproducir esas. O no, o descartar esas. Tenés que buscar eso que te gusta, la que lo tenga más dominante y que de repente no tenga tantos, digamos, Patrones de la patrones negativos, claro, patrones negativos o patrones que no te gustan. Y le estás explicando el hermafrodita. De repente nos estaba buscando eso, una hoja así, y de repente eso me la agarró una que tiene ese rasgo de hermafroditismo, muy presente, ponele. Y es tipo, pa, claro. Ahí por más que lo conseguiste, esa planta entiendo no la puedes usar para cruzarlo. Ya no lo usarías, ¿no es cierto? Tendrías que volver O sea, tendrías que volver el proceso. sí, la podés tipo usar, de esa hermafrodita, la podés usar, si se cruza con un pero macho o una deberías hembra, de... la semilla que saque del otro lado tiene 50-50 también. La hermafrodita, solo las semillas propias son las que no te sirven, que salen sí o sí hermafrodita. Claro. Pero en la cruza sigue teniendo la chance de 50-50. Sí, claro, así se hicieron Porque muchas actúa de las como macho variedades, o que como era lo hembra, que no decía actúa como yo. las dos a la vez. En el Te cruce. lo vas sacando progresivamente, de repente, si lo precisas. Se va sacando progresivamente a través de la reproducción. Eso puede potenciar ese gen o puede A veces se cruzan con otra anularlo. hermafrodita. Y una le pintó ser macho y a la otra hembra en un momento y se cruzaron dos hermafroditas. Ahí sí, Claro. va a tener 100%. Ah, es un despelote igual, Fede, O sea, se entiende súper claro, pero en realidad es tipo. Es un viaje. No, Funciona. es botánica y matemática pura. Está muy de Literal, más, full está muy de botánica. más, boludo. Y anotaciones, y por eso, y encima, por eso, claro, No, y y por el eso yo quilombo hablaba de este la que nomenclatura y eso que les nombré, y anotaciones y todo eso, porque como yo decía, de todos esos rasgos, todo esto es aburrido en realidad, no se los quería contar, porque no era interesante del momento, sino toda esa nomenclatura y todo tiene una razón de ser. Esto que vos decías, Nico, las anotaciones a través y las observaciones, ¿no? claro. Entonces se va nombrando cada una de las plantas y determinando si es heterogéneo o homogéneo para tal o cual rasgo. Ok, claro. Como que ya se sabe, por así decirlo, que la hoja tal predomina frente a tal, el tallo tal frente a tal, Igual, la flor Fede, tal frente a tal, yo no con tanto estudio. no hablo por el Nico, pero me realidad es re interesante, tipo, no es Claro, aburrido para para mí nada. también no es aburrido para Uy, nada. para mí está de más porque es un. ¿Me explico? Se entiende. Capaz que no tenés que profundizarlo si no querés, pero está bueno mencionarlo porque es eso. Se entiende que no solamente entra en juego el conocimiento de la planta como cannabis, sino que entra la Obvio. botánica, que ya hay una forma de estudiar la planta para que sea más efectivo ese proceso. Sin duda, Bueno, y esa nomenclatura inicial refiere a métodos de reproducción, o sea, a métodos me refiero a, por ejemplo, la primer reproducción de plantas que no tienen nada que ver entre sí, o sea, genéticamente, que eso prácticamente no lo conocemos hoy en día, o son muy exclusivas. Estoy hablando de las landrice que nosotros hablamos ya tantas veces, de Pakistán con una de Nepal, esas dos plantas naturales, o sea, esas que no tienen nada que ver genéticamente entre ellas, o sea, que no tienen ninguna relación genética entre ellas. La primera reproducción de eso se refiere o se nombra como F1, como el filial, los hijos, los primeros hijos, el primer filial de P1 y P2. P1 es el receptor, o sea, la hembra, y P2 es el donante, el macho. Como después la reproducción de los F1, o sea, las semillas que vos sacaste, las volviste a germinar y elegiste los mejores machos o las mejores hembras o los rasgos que vos buscabas, si eran heterogéneos o homogéneos para tal o cual expresión de la planta. La siguiente generación de semillas son los F2, los F3, los F4, los F5, hasta que vos llegues a lo que vos querés o a los que vos buscás, pero siempre reproduciéndose entre sí mismas, No, o sea, para seguir reproduciéndose intensificando las dos entre hermanos, originales. Claro, reproduciéndose entre hermanos, teóricamente. claro. Para conservar lo más posible las dos originales. Porque si metes otra hembra u otro macho de otro lado, ya metes Claro, algo la que por ahí, genética. claro, aunque sea un 10%, pero de Cambia otro todo. lado, que no sabés.
Claro. Ya te caga Sí, todo. sí puede ser, ese 10% puede ser dominante para... Y claro, ahí te necesitas un espacio 100% controlado, porque se te filtra apenitas una polinización de otra planta, lo que Sí, mierda sea, obviamente, Tenés que te descontar cagó todo el obviamente. estudio, porque ya estamos hablando de un Es estudio, una muchacho. anotación, ¿entendés? No es que eso, Claro. estoy plantando para fumar, ¿entendés? Además que es No, producido en sí, tiempo. obviamente. Lleva mucho tiempo todo, entonces imaginate. Mano, imagínate eso, sacaste semilla del macho y la hembra, te pagaste 20 palos verdes, el macho 20 palos verdes la hembra, ¿no? 20 Ah, pero esas cosas pasan. ponele, ¿no? Sí, querían repasar, ¿no? Pero sí, no. Sacaste 50 semillas, las cruzaste, ¿no? Sacaste 50 semillas, armaste, pumba, decís listo, ahora sí, 50 semillas de los $40.000 que invertí. Y justo te olvidaste de cerrar la venta. Viene un amigo y te dejó esto abierto, amigo de la carpa. No, amigo, lo tenés que matar. Lo tenés que matar. Y esas cosas pasan, amigo. Sí, obvio que pasa. Sí, es Sí, como que porque está el ser humano. Qué ¿no? natural. Dependencia en ese tenés que estar preparado emocionalmente, ¿no? Tipo, psíquicamente para el momento. Todo puede fallar, decía Tuzami, y sí. Sí, tenés que estar preparado para eso. Sí, sí. Bueno, por algo lleva un tiempo llegar a ese grado, ¿no? De dejarse de empezar a mezclar cosas. Ya empezar en genética es otra cosa. No, Mira, sí. no es que. La gaucha, mirá el mensaje que mandó la alpargata. Ahí lo saluda la alpargata. Saluda a la Todos gaucha, en el tengo yo. chat. Ay, panzón. Pasó, escribió en el teclado y mandó el mensaje. Impecable. Entonces vos, por ejemplo, podrías, no sé, imagínate, ¿no? Quiero que mi planta tenga estas hojas, ponele, ¿no? Entonces, no sé, ya son ese proceso durante el tiempo que te lleve hasta tener eso muy presente, homogenizarlo, digamos, ¿no? Y de repente decís, bueno, con esta planta la podés cruzar, ahí sí, si querés, con otra genética, por ejemplo, para adquirir dos rasgos diferentes, o homogenizar una, homogenizar otra, y después cruzarlas, por ejemplo. Claro. Y de ahí empezás ese proceso, por ejemplo, para adquirir dos características. Empezás armando el No sé si me transformer. explico. ¿Entendés lo que te quiero decir? No, no te entendí la pregunta, Claro, vos, ponele, ¿no? Fede. Vos querés, no sé, que tu planta sea morada, sea violeta. Entonces, la homogenizás todo el proceso de crianza para que ese gen sea predominante, que sepas que está full en esa planta. Y de repente, no sé, tenés una planta que es de otra genética que tiene este otro rasgo. Una mutante, ponele. Otra planta que nada que Y ver. querés hacer que la mutante Claro. sea violeta. Claro, Exacto. y que tenga algo de esta misma planta, exacto, ahí va, ¿viste? Entonces, claro, homogenizás la otra también, y de ahí recién te pones a ver si puedes sacar, por ejemplo, esos dos genes de forma correcta. Es como algo así. Es, lo ideal sería buscar la reproducción entre ellas, si es viable, Hasta y homogeneizarla. de esa camada de semillas ahí buscar. Ok, interfenotipo buscar, claro. Ok, ¿Me expliqué? sí, Sí. te explicaste. Me costó explicar la duda porque, bueno, uno entiende poco, ¿no? Pero, No, pero está bien la pregunta, está bien la pregunta. claro. Es difícil de preguntar. Más o menos es... Además entiendo también de que ya después se aplica el mayor y menor, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Vos no solo querés un color violeta. Sabés que el color violeta es más fácil sacarlo cruzando X planta con X. Pero la hoja, por así decirlo, para modificarla, sabés que eso, es mejor cruzarla desde otro lado. Entonces va llegando desde diferentes lados, por es más fácil Claro, que directamente Claro, buscando claro. la reproducción Obviamente. directa entre dos, tipo la violeta y la cosa. Fede Bambam. Claro, ¿entendés? Tipo, decís, bueno, está, pará, esto es más fácil sacarlo desde otro lado. Listo, acá ya Desde tengo el otro tallo, lado, pumba. Obviamente, Ahora voy con desde esto. otro lado. Por eso se utiliza, por eso, por ejemplo, cuando hablan Mira, de ¿qué una vas a- cuando hablan de una Tranquilo. automática, voy a poner el ejemplo de las automáticas. Mirá este ejemplo. Cuando se compra una variedad, vos vas y compras un pack de semillas de automáticas, Sí, dice tanto porcentaje de Rudelaris, tal genética y otra genética más. O sea, es la cruza de 3 variedades, generalmente una automática. Ok, La automática, el gen auto es del género de las Rudelaris. Entonces, ese gen es extraído de las plantas Rudelaris. Los terpenos es extraído de otra variedad. Y la tercera planta es para homogeneizar o mejorar la estructura de la planta, por ejemplo, el tamaño. Entonces se utilizaron esas 3 para crear una automática. o sea que la automática no es algo químico, por así decirlo, sino que es algo natural. No, es algo natural, sí. El género Rudelaris. Yo pensaba que el término automático era como
un cambio químico que se le hacía a la semilla para que justamente tenga un ciclo. No, Mirá, no somos tan buenos. vieron que no lo subestimo para nada al ser humano. Yo pensaba que sí, que estaban full alteradas. Como eso, como un químico de uno para el gimnasio que te sale más músculo, ¿no? Digo, Sí, la sí. tipa crece. Es que no es loco pensar, o sea. Por ejemplo, también se pueden, para reproducción o para semillas, es muy normal que también se utilicen varios géneros. O sea, como hablaba, no sé, o 3 variedades para hacer una variedad. Se llaman polihíbridos. Tiene término para todo, aparte. Sí, sí, es que todo tiene Joder, un término todo además tiene un porque término, es un viaje. además eso, no nos olvidemos que es una rama de la botánica también. O sea, porque son plantas. Entonces, como, claro, por más coreano que sea, indirectamente está estudiado también. O sea, capaz que no está estudiado los efectos, las cosas de especialización de la planta, pero sí eso, la fórmula, ponerle claro. El modo científico. El modus operandi, claro, cómo es mejor reproducir plantas que son sexuales de polinización, estilo como el cannabis, porque no es la única exactamente que se reproduce así sexualmente. Entonces, ¿cómo es la forma ideal de reproducirlo? Y ahí empieza, bueno, ahí. ¿No? ¿Cómo continuamos? Y con crianza, ¿qué aporte podemos dar al margen de la reproducción? Y como crianza es todo esto que estuvimos hablando, la parte de la selección por rasgos. Claro. Obviamente seleccionando y eligiendo los individuos más potenciales. Y ahí la única forma real es plantando todo y viendo los resultados que tienen Testeando. La única forma es testeando, por eso, no sé, hoy la pregunta del Fede, por ser la más pregunta grande, del Fede, más chica, más brillosa, la semilla no te da ningún indicio. no, inicialmente no. Bien. Lo único que el indicio que da es el tamaño de los cálices, el tamaño de la semilla, pero nada más. O sea, hoy la pregunta que hacías del Fede vos, que cuánto tiempo te podía llevar a hacer una variedad, dijimos que era, bueno, dependiente de varios aspectos. Generalmente, no sé, yo medio que la obvié a la respuesta, pero 2 años aproximadamente para poder llegar a un trabajo ya finalizado, ¿no? Por ejemplo, la Star Strawberry de Charrúa Seed. Eso, y quizás estamos hablando de 2 años de una persona especificada, ¿no? Sí, experimentada. Claro. Exacto, experimentada con... Sabes lo que estoy haciendo, estoy buscando algo y tipo, lo encontré, sé lo que encontré. Como que claro, exactamente, no es 2 casualidad. años mortales. Claro, no es casualidad. Bueno, con la información, como con los programas, lo bueno es eso, ¿no? Nada, eso, me parece que te da mucha más claridad. Vos ahora tirás una planta y ya más o menos empezás a entender de cómo se llega a esa planta que de repente vos esa semilla que compraste, o me explico. Claro, sí. Evidentemente es parte de clarificar eso y de ser una correcta reproducción y crianza también. Me refiero a seleccionar los rasgos que son deseables para todo, ¿no? Yo sinceramente siempre seleccioné o elegí cosas que me gustaban, ¿viste? Por ahí descarté muchas cosas que no me gustaban a mí y sabía que a todo el mundo le iban a gustar. Pero siempre lo hice por la pasión de encontrar lo que a mí me gusta. Entonces ese trabajo a veces se acelera porque sabes lo que buscas y sabes dónde buscarlo, pero cuando no sabes dónde buscar, o sea, o buscas en un lugar que no es, obviamente te equivocás, o sea, o te vas a encontrar con algo que no es deseable, con un rasgo no deseable. Por ejemplo, el hermafroditismo, como hablábamos hoy. Por eso siempre hay que hacer la crianza y la reproducción viene de la mano de las fuentes confiables de material genético de calidad. O sea,
y de garantizar realmente la calidad de ese producto, ¿no? Y la autenticidad de ese producto. Yo creo que viene por ahí, ¿viste? Eso de saber la confianza que tiene mi fuente de semillas, ¿no? La típica, bueno, yo voy a comenzar a plantar con estas semillas que me dieron, por ejemplo. Y hay que saber qué fuente de confianza tiene esas semillas que me dieron. Bueno, son de tal y tal genética, fueron polinizadas posiblemente, no sé, no sabemos y demás. Bueno, si vos buscas ahí una reproducción o una crianza responsable, creo que no es el camino. Obviamente es una forma de hacerlo, una forma de empezar, de comenzar, sí, evidentemente, con lo que tenemos a disposición, pero no es un trabajo de breeder, ni de eso, claro. Entonces siempre vamos a la fuente confiable de eso, de ese material genético con el que contamos. Y partiendo de ahí, bueno, podemos hacer feminizadas, podemos hacer automáticas, podemos seguir haciendo regulares, pero siempre partiendo de eso, de esa fuente confiable. Yo agradezco a todos mis hermanos ahí del mundo que me apoyan y me hacen llegar siempre material genético de diversas partes, ¿no? Y siempre muy, muy agradecido y muy contento de siempre estar trabajando eso, cosas nuevas y cosas que también me gustan, porque son hechas por gente que yo admiro en muchos aspectos, ¿no? Y en otros porque sé que son trabajos legendarios para el cannabis, no sé, como los creadores, no sé, creadores de variedades legendarias, o sea, tan simple como eso. Un sello bien dejado y a la vez para ellos es un estudio más, por así decirlo. Para ellos es como todo un ciclo, Sí, o sea, sí, todo sí. se retroalimenta, ¿no? Que vos Para puedas mí lo es. experimentar con buena calidad y tu responsabilidad de experimentar la buena calidad, el trato que tenés para con ella, hace que justamente la otra persona se te va a acordar lo que vos experimentás, por así decirlo, porque tu estudio le sirve también. No, exactamente eso. Y está esa también es mi forma de trabajar y es lo que yo hago con mi grupo también de trabajo y gente que siempre está dispuesta a ayudar, como yo. A mí me han ayudado mucho. A mí me han ayudado mucho. Entonces yo también intento devolver todo eso, no sé, a la cultura como tal. No sé, regalando plantines, regalando semillas, insistiendo. De información. Todo aporte a la cultura es fundamental y está claro. Y eso está además que quizás afuera también se pueda apreciar de una u otra forma y puedas recibir ese apoyo y puedas ser el directamente responsable de justamente tener determinada genética, experimentar con ella, en base a los resultados. Sí, obvio, la oportunidad. Exacto, la oportunidad. La oportunidad también. Está Y también poder trasladar todo eso acá, a mis pares, también es una gran responsabilidad. Yo lo veo muchas veces así, ¿viste? Como que porque esas genéticas que a mí me llegan, después terminan en mis clientes, terminan en las casas de mis amigos, terminan, ¿entendés? En lugares increíbles, que realmente eso también lleva una responsabilidad, por eso también todo esto de la crianza como tal. Y realmente es increíble. ¿Cuál Es fue increíble. la F más larga que tuviste? ¿F8, F7? Hace rato le quiero preguntar eso, tipo, ¿a cuánto? O la que conozcas, la F que conozcas que diga, esta No, es más larga. y hay muchas, no sé, hay, Una F por ejemplo, 10, todos, o sea, 15. porque con el cannabis es todo nuevo, imagínate, con el cannabis es nuevo, imagínate los morrones o los tomates o el maíz que va en el F, imagínate, en el F200 vamos, con suerte, ¿entendés? Yo qué sé, todo es así, o sea, con el cannabis es muy nuevo esto, muy, muy nuevo, pero yo qué sé, no sé, las F5, F6 ya son muy difíciles, amigo. Claro. Tenés que mantenerte mucho tiempo en ese trabajo, ¿entendés? No hablando de 6 cultivos, man. Es muy raro llegar a las
¿Entendés? tiraste el Salen experimento a la cosas. mierda Muy y científico ya. en estos años ya decís, querés hacer otra cosa. Además, No, ya fue. lo que Vos, se salen llama cosas en los F5, F6 salen cosas del espacio. Pero ¿qué pasa? Siempre son plantas que te guardás como breeder o como criador. No las usás para reproducir, no las usás para comercializar, como quien dice, ¿entendés? Porque contienen cosas y rasgos, por ejemplo, la usás para estabilizar otra variedad y cosas así. ¿Me explico? Sí, Por sí. ejemplo, tenés una variedad que no sé, que no tiene un vigor muy grande, pero después es una masa, no sé, es preciosa, tiene unas hojas muy lindas, tiene una flora espectacular, muy rápida, llena de resina, no sé, con los terpenos que vos buscabas, pero crece muy lento, tipo en comparación de las demás variedades crece muy lento. Entonces lo que se puede hacer es esa variedad, reproducirla con esa que tenés guardada, no sé, esa F5 que tenés guardada. F5 puede ser una F2, o sea, o puede ser una F1. O sea, es un ejemplo nada más. Para mejorar ese vigor híbrido con esa. plantas que ya están tan bien que cuando elegís una Claro, planta que ya tiene una están. carencia la bufiás. Tipo. Claro, sí, ya no puede. Claro. Agarra esos rasgos y tal, y se Quizá bufea. no lo podés Está, hacer está en la muy primera fuerte ya, está generación. muy presente eso. O sea, quizá eso no lo haces en una generación tampoco, pero en dos, en tres, en cuatro lo haces. Claro, se te vuelve a abrir F2, 3, 4, igual ahí también. Claro. Llega hasta el F10 indirectamente. Pero sí, obvio. Es que ahí está el laburo, justamente. ¿Cuánto laburo puedes llevar a la par, no? Porque si estás en esa, seguro que ya llevas varios laburos a la par y es como que es un quilombo. Claro, Mal. Porque es tipo experimentos sí. aislados en un espacio. También es un mundo diferente, el mundo de la cría, porque algo que está bueno es que se trabaja mucho más con regulares y se utilizan esas regulares para luego hacerlas automáticas o hacer feminizadas. Se utilizan semillas regulares de tal y cual variedad. La reproducción de esas dos da semillas nuevas. Esas semillas que yo termino y para que me perdí. Ay, Para que me perdí, porque me confundí con otra cosa, me perdí. Me perdí, se me fue la idea, les quería clarificar algo, pero se me fue la idea. tranquilo, En base a la germinación de las semillas esas de la cruza entre por ahí la F5 y la F1 o las cruzas así. Mirá, era esto, ahí va. Era que de las regulares que yo comenzaba, X tal y cual variedad, la reproducción de ellas daba como resultado unas semillas que ya iban a ser machos y hembras, ¿no? Porque sus pares eran regulares. Claro. Entonces, de esos machos y hembras, yo elijo, no sé, 5 hembras, y de esas 5 hembras hay 2 que son iguales a la madre, pero tienen un terpeno diferente al de la madre, pero las otras 3 tienen el mismo terpeno, pero son iguales al padre. Y tengo un macho, o no sé, 4 machos, de esos 4 hay solo uno que contiene el terpeno del padre, nada más. Solo el olor del padre, el de la madre no se manifestó. Entonces utilizás ese macho para polinizar las 5 hembras que tenías. Imagínate, el resultado de esas semillas, que son el F3, tienen la expresión genética de los dos padres, el macho, que sería el primer filial, o sea, el único macho de los F1, y las 5 hembras de las F1 también. O sea, el resultado de esas semillas contendrían todas esas expresiones genéticas posibles. Cuando germinamos de nuevo, encontramos lo que queríamos, por ejemplo, que queríamos que tuviera la misma resina que la madre original, la primera, digamos, y la estructura del padre. Vos pensás de sacar, ya una cruza, puedes sacar ¿cuántos? 50 plantas, ponerle una cruza. semilla que te tire. Y de esas 50 podés sacar 50 por 50, amigo. Tipo, ya está. Ya el número se fue al carajo. En la F3 el número se fue al carajo. En la F2. Claro, sí, que en realidad. El número se va al Claro. carajo. Y las probabilidades, amigo, No, es que exacto. Es que ahí va. Ay, boludo, es un viaje.
Ahí va. Claro, vos 2 plantitas cruzar, te tira 50 Y las semillas. probabilidades de que se Otra exprese o no se 50 exprese ese semillas, tira gen, 50 50 semillas, por ¿no? 50. Ya tenés. No, es que Son se 5 vuelve por incalculable. 5, 25 son 2500 semillas, 50 por 50. Yo creo que sí. Y de esas 2500 por 50 de nuevo. Para el F3. No, una cantidad. Y o sea, Sí, sí, no importa la cantidad tampoco tanto de las cantidades de semillas, sino las expresiones. de cada una. Porque ¿Sabes? pueden salir 2000 semillas que son todas iguales. O sea, o solo se expresan dos, Claro, pero de para dos maneras. eso vos tenés que justamente plantarlas y llevar a ver qué se expresa o qué no se expresa para Claro, descartarlo o sí, no. germinarlas y ver qué Ahí voy. salió. Entonces Estás vos tirando a tandas, en ¿no? las Tipo, 2500 ya justamente, exacto, tenés que ir tirando la Sí, tanda. igual no, obviamente no germinás todas, haces un No, es que es testeo. claro. Si imposible, salieron pero 2500, germinás el 10%, y por las ejemplo. tandas te llevan un Muy poco, tiempo tremendo. Porque vos como muy imagínate poco. eso. Germinás el 10%. Y ahí tenés un índice bastante. O sea, el 10% de 2500 son 250 semillas. Son una banda igual, obviamente. Y estás metiendo 5 germinaciones de la tanda de 50 con él. ¿Y cuántas germinaciones puedes meter en un año? A eso voy. A la cantidad de tiempo que te lleva. y que no te eso. pase, y que no te pase nada con las plantas, ¿no? No, obvio, todo lo que te puede pasar en el medio. Estamos hablando siempre de todo lo ideal. No, que no elijas mal. Por eso, imagínate estar en un F3 y que se te polinice por tu amigo que viene y te abrió un poquito así. Sí, es literal, o elegiste mal, O elegiste mal, o un día eso. Cualquier plaga. Estos cambios climáticos. Se te corta la luz, amigo, te llega a pasar. No, es. Bueno, y cuando llegamos ahí, por ejemplo, llegamos a lo que queríamos, no sé, por ejemplo, se dan las expresiones cuando cruzamos, cuando apareció el F3, se dan tremendas expresiones. Claro. Por ejemplo, aparecieron cosas nuevas que no son ni de la madre, ni del padre, ni de los hermanos, ni de ninguno. Aparece tipo un unicornio ahí que no se sabe de dónde salió. Que son expresiones genéticas que no eran visibles en los primeros F. O sea, no estaba la expresión de ese gen. Y se empieza a dar en los F2 recién. El F1 por ahí lo germinás y son todos iguales. Ah, mirá, son reparecidos. Haces el F2 y aparecen cosas que decís, no puedo creer. Sí, sí, sí. ¿Cómo sos vos? ¿Pero qué? ¿Vos de dónde saliste? Hay mucho amor ahí. Y claro. Bueno, y cuando encontrás eso, por ejemplo, esa planta, generalmente se hacen las feminizadas ahí. Idealmente con los clones de esa, como decía, se hacen las semillas FEM o S1. Las S son como self, sobre ella misma. Self, O ok. sea, una polinización de ella misma, sobre ella misma. O sea, ella misma es la que revierte su sexo y dona el polen. Entonces, la expresión genética es la de ella por ella. Y bueno, ahí los S son los S1, S2, S3, igual. Ahí estamos Claro, las FEM. hasta los S son feminizados todas, básicamente. Sí, todos feminizados son los S. También puedes hacer S con cualquier cosa. Obvio, Con- claro. Puedes hacer ese con cualquiera, con cualquiera que tengas, con cualquier hembra que tengas puedes hacer ese. ¿Y cómo es ese proceso para que la planta revierta su género? Para Y es polinizarse y después vuelva a ser. aplicación de un químico a la planta, hacia la planta. Y es de ella para con ella y para con el resto que esté en la vuelta. Sí, obviamente, Claro. obviamente, sí, obviamente. Lo que se hace es hacerlo con dos, o una se revierte y la otra no. Una es la receptora y la otra es la donante. Ah, porque ¿Me se explico? revierte, no es que se Porque hermafroditiza. Porque son dos clones, son una planta idéntica. Hablamos de reproducción asexual. Ok, está. Y así te evitas ese género hermafrodita. Es como que, mirá, si fuesen humanos, es como literalmente como si una mujer, por así decirlo, pasase a ser hombre para ser la donante, pero lo que dona es todo lo que es siendo mujer. Entonces, pero el resultado, entiendo Claro. yo que va a ser 100% una bebé hembra o una mujer, ¿no? Una niña. Sí, sí, sí. O sea, Algo Claro. así. o sea, que a la hora de vos ya estar experimentado y tener información, es tipo sentarte a hacer la selección. Ponele que no tenés ninguna planta, ¿no? Querés empezar así de cero. Es tipo.
es todo un tema, ¿no? Teniendo toda esa información, sabiendo que tenés todas esas posibilidades, ¿por dónde empezás, no? Tipo. Y sí, ¿Cómo empezar a jugar? La por puta algún lado madre. hay que empezar, amigo. Y Eso es sí. lo que yo te puedo decir. Y sí, yo la Claro. No, olvidate. Como te dije hoy, si se reproducen rubios con rubios, es más probable que tengan hijos rubios. Como empezando por ahí, si vos querés seleccionar rubios o no, ¿entendés? O querés seleccionar, yo qué sé, colorados, negros, blancos. Dependiendo de lo que vos quieras seleccionar, ¿entendés? O lo que te guste a vos. También lo que puedas acceder. A la fuente confiable que puedas acceder de semillas. Eso que repetía hoy también. Sobre todo, creo yo. La fuente de semillas es la base inicial de todo el experimento de todo lo que quieras hacer. Y tenés que saber de dónde viene la semilla. Claro, que sea garantizado que eso es lo que Claro, lo que claro. dice que Por es. más que quieras comprar, no sé, mandarina, pero tenés que saber que la mandarina es mandarina. Porque si ya arrancamos dudando si la mandarina es mandarina, ya arranca mal el experimento. Claro, es como dice, puedes hacerlo si querés, pero en realidad ya tiene su. Ya está, eso. Tenés las buenas fuentes, justamente es otra cosa, ahí podés empezar. No tenés que arrancar de una base de eso. De forma más certera. Por eso Tenés que también, empezar a experimentar y eso. No vas a arrancar también con una existen semilla muchas que te semillas salió de la que son planta de para- acá. No, claro. Decís, bueno, no. No. Compro una semilla o me garantizo eso que quiero, eso, no sé, quiero conservar el sabor del AK-47, para darte un ejemplo. Claro, te voy a garantizar que la semilla esa tiene que ser eso. O sea, tenés que arrancar por esa base. Si es ya una semilla de la planta que tenías que era acá y te gustó y por eso lo querías hacer, ya no te estás garantizando nada. ¿Entendés? No, ahí no sabés. Exacto. Es muy probable que perdiste todo ahí. Exacto. Porque Mételo ahí. generalmente los criadores seleccionamos recesivos homogéneos. Generalmente lo que encontrás es eso. Recesivo me refiero a la expresión menor de un gen que se expresa o no se expresa para una planta. ¿Qué faltaría así hablar al respecto que vos creas que es algo que es importante o que capaz que no, por cómo se dio que la charla no se habló, o algo que quieras aclarar de repente? Yo creo eso, de poder tener en claro cuál es nuestra fuente de semillas que tenemos. Yo creo que esa es la clave para poder garantizar y demás una crianza y demás o reproducción, como todo, que sea certera y obviamente legítima. Que más que nada es eso, ¿viste? Hablen con el Fede, Charrúa Seeds, le escriben al Instagram que está ahí. Por cualquier consulta, mismo es eso. Sabés que el trabajo de Fede está garantizado. Yo creo que, hablándolo así, las semillas que tienen ustedes es tipo un trabajo ya de años, ¿no es cierto? Sí, sí, y también con mucho ensayo y error, que es lo que más y más vas a necesitar. O sea, te seguís equivocando siempre, pero sabés, ya conoces atajos y conoces, Claro. ¿entendés? Esas cosas. Pero obviamente te seguís equivocando. Yo me equivoqué hace un par de días, me equivoqué en una bobada, en un sustrato que lo preparé reapurado y estaba súper cargado de nutrientes. En la rutina del día a día lo preparé rápido, como eran pocas semillas, pero eran súper importantes. Y la cagué. O sea, no se desarrollaron bien de una, quedaron ahí medias lentas. Recién ahora encararon y ya tienen como 20 días, podrían estar gigantes. O sea, y están ahí recuperándose, pero te seguís equivocando, te seguís equivocando igual, ¿entendés? Te seguís equivocando igual, pero vas encontrando también mucho de lo que te gusta, que va por ahí. Y este es el lado que está de más en realidad también. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando algunas variedades exóticas, comenzando a trabajar variedades exóticas. Muchos F4, germinando cosas así, ¿viste? F4, F3.
El tipo, Sí, claro, sí, sí. sí. F4, F3, cosas muy interesantes. Y tal, y de ahí vienen nuevas variedades, probablemente y capaz que en un año. Pero sí, porque tal, la idea no es, o sea, no podés hacer todas las variedades juntas por una razón lógica que no se hace así, porque hay contaminación, excepto que tengas todas las condiciones óptimas para eso. Entonces yo tengo solo la posibilidad de hacer de a una variedad, entonces eso me lleva más tiempo. Claro. O sea, hago una variedad, sale en la tanda y tal, y tampoco la muestro ni nada. O sea, Es como no el le digo a trabajo nadie oculto, que ¿no? está Es mal el trabajo variedad, oculto. No, eso. Y porque si no además después el trabajo. Además del trabajo de hobby científico, como quien dice. Claro, sí, no. Porque además eso, Ten cuidado, trabaja con las plantas. Entonces eso. Qué No te locura. puedes dar el lujo de justamente tirar una tanda de una cantidad determinada porque No. tenés que atenderla justamente. Y no Claro, solo a obvio. esas, sino Todas a las las que con las que vivís, porque esas están ocultas justamente, esas son las que el experimento. Porque después tenés con las plantas con las que vivís, justamente. No. Entonces es un montón. Sí, obviamente. Un montón. Entonces está, obviamente te equivocás. Eso seguro. Yo Sí, trabajo, mano. todo te equivocás, man. Y sí, mano, Un no ser sabes la humano. Pero cantidad de está plantas que bueno hay que porque está regar. en el experimento también. ¿Qué sé yo? Está, esa variedad van saliendo de a una y las voy guardando y después salen todas a la vez. Claro. O sea, hay 10 variedades nuevas. Por ejemplo, sabores y terpenos muy, muy nuevos. Y exagerados. Exagerados. Hoy en día hay cosas increíbles. Increíbles. Parecen alienígenas. Y eso que yo vi muy pocas, vi la primer tanda nada más de los nuevos, digamos. O sea, la primer variedad. Claro. Me da la curiosidad ahora con lo que va a salir Fede acá. Vamos. A eso, un año en adelante. Los cogollos, ¿viste? A esta le puse cuca. Ahí te le puse Lo que lo que le puedo decir es que esta le voy a tirar, ¿verdad? Papá. Tengo una friki. Opa. Oh. Lo vimos, creo. ¿Se acuerdan cuál es la Sí. friki? Sí, tenemos Sí. en La especial. Friki Show, La Friki. una de las mutantes más Fue la famosas. primera que vimos que nos dijiste que buscáramos, me acuerdo. Sí, Sí. ahora me acordé. Mirá, te andás como una friki Va experimentando. a salir una friki de esas. Opa, una friki que te pega una patada en la cabeza, seguro. Tienen dos enanos con un martillo y te hacen ¡Pema! Apenas te mandan 12 cae la friki. Debe ser una planta interesante de verla, Rico, ¿no? rico. Trabajar con ella, tipo eso, lo que vas logrando debe ser un re loco en realidad para vos, tipo. Esto yo no lo he visto, tipo. Claro, ¿no? Y además Ah, eso, obvio. los Después de tantas resultados plantas. en cada uno, todo. ¿Qué Está más? Es como que como eso, como persona de la planta, como persona que cultiva, como jardinero, como activista, bueno, todo lo que. Es como que es va una evolución, ¿no? Es todo un proceso para llegar a ese punto también, digo, de entrar en ese mundo. No es que te interesa si de la nada entras pumba de una sin eso haber cultivado antes de repente. No, Capaz que sí, capaz que me equivoco, pero me parece. No, sí, normal. también Algo- sí. Es Sí. que algo para mí antes tenés que haber Sí. cultivado, pues si no no tenés ni idea. O a ponerte a experimentar También. es un montón. Es que No, experimentar sin saber es imposible en con cualquier materia. experimentar, yo confío más en ese que experimenta que hay que experimentarlo y probarlo y Es que chao, y empezás a ponerla saber y poner, experimentando indirectamente. como siempre le digo a todos, poner las flores arriba de la mesa y bueno, chao. Y todos sabemos cuál es tan buena. Es así de fácil. O sea, no, Sí, no hay que bueno, ocultar pero nada. cuando vos estás plantando por primera vez, estás experimentando en el cultivo. Pero no vas a experimentar ya ahí, a meter cruz, acoso, mandarte con un clon de coso que no tengan infección de lumínica, infección de polen. Está juguete. Claro, no podés ir al todo, a eso hoy. O sea, siempre experimentás, pero en diferentes niveles de conocimiento, justamente. Claro. Hay que informarse. Hay que Obviamente. informarse, Hoy los Claro, invito. de a poco, invito- claro. Salvo que Ahora que sepas de decís esto, botánica y no sé, hayas vos- cultivado eso, Bien. morrones, tomate toda tu vida y digas, Sí, claro. quiero jugar con la marihuana ahora. La cosa es llegar a la botánica. Es tipo, si vos Exacto, llegás a la tener botánica, conocimiento. Igualmente, yo te digo, tenés que conocer que cada planta es particular, o sea, de ahí te cada llevas raza. a Cepa, sepa, cepa, es verdad. cepa era la palabra. Ok. Lo que les iba a decir es que ahora que decías eso, viste que que siempre vas como aprendiendo y cambiando y experimentando. Los invito a que vean
las historias de Infocannabis de hoy, que bueno, hay un método de cultivo prácticamente con hongos, o sea, con micelios en realidad. Nosotros, el Y amigo que vamos. está con la hidroponía por primera vez, nos mostró, está muy bien. Está una selva ya la hidroponía esa, la verdad que Está yendo bien. prolijazo, le metió una red ahí, coso, pere, para que quede Bien. más linda. No, lindo, por suerte ricas cosas. Sí, ricas Que cosas. mande fotos, y se las subimos. Ahora le voy a pedir, lo que pasa es que él nos muestra con videollamada, por así decirlo. Tipo, prende la cámara y nos muestra. Tipo, Claro. mira cómo está la chica, por así decirlo. Está bien. Pero le tenemos que pedir foto y para que te llegue. Sí, porque tenemos el proceso ahí encima de cuando recién las plantó, que eran solo los baldes de hidroponía con nada, a hoy que es una selva, abrió y es una selva. Sí, bueno. Era tipo, bueno, encima Rápido, hojas la así, hidroponía va rápido. hojas así, no, tremendo. Bien por el negro, la verdad está muy lindo. Así que sí, además, experimenten y eso. Jueguen, diviértanse, sobre todo. Pero bueno, nada, Fede. Yo creo que estamos ahí. Yo creo Me parece que- hoy sí que se bajó un Mucha data. No podemos. Queríamos hablar, tipo. Si quieren ¿se otro hacer día- una pregunta? Perdón, Fede. Si quieren otro día o en otro momento podemos, no sé, hablar de cosas quizá más específicas, capaz, del cannabis. No sé, cosas más referidas a la botánica o algo así. No podemos hablar, pero yo creo que por ahí ya está, para dejar en claro lo de la crianza y lo de la reproducción. Sí. Más que nada cómo se reproduce el cannabis, que ya está clarísimo. Fue muy claro, la explicación estuvo de más en realidad. Posta, creo que se evaluó muchas cosas importantes en poco tiempo, entonces se entiende que se explicó bien, que estuvo compactada la información. Y es más, llegamos creo que a cosas que, eso, en paralelo también. Sí, yo creo que llegamos a cosas que yo no tenía pensado hablar. No, bien. O sea, la aclaración de no tenía dudas. pensado, sino que no es que no tenía pensado, sino que no había considerado por ahí Claro. llegar, ¿viste? Como estaba el tema de las feminizadas y eso. No, es que viste eso también, el chat mete ahí su aporte, por eso Claro. siempre invitamos, gente venga, anímense, pregunten, no tengan miedo a preguntar, pobrecito Betito cuando dijo, el Beto antes de preguntar lo de la semilla dijo, yo tengo una pregunta pero no sé si da algo de eso. Y era re indicada la pregunta y eso, tipo, anímense, tranquilos, pregunten. por No, más que sí, sea- tírenla porque la respondemos. Y, Primero y principal, no le respondemos tengan miedo seguro. a la plataforma, que no puedan preguntar algo a través de la plataforma, porque desde ese lado no pasa nada. Y de última, o sea, por más burrada que sientan que ustedes sea, está de más porque aporta a la charla y se genera más conocimiento, que es lo que se busca inicialmente, al margen de la excusa de cada programa de lo que vamos a hablar. Pero justamente, o sea, si ustedes preguntan y tienen una duda, ya con que la tenga una persona en la pregunta, sirve contestarle, informarle y eso, y así se alimenta justamente. Mismo nosotros, o sea, Sí, después decimos seguro. a Fede en el programa, surgen, así como ya las tenemos, otras surgen en el programa. Exacto. Y eso es como cuando yo quise explicar eso de la homogenización de las dos plantas. Y dijimos, no, mirá, es así. Claro. Nunca había preguntado, o sea, no había llegado esa información, sino yo no la explicaba como yo lo entendía. ¿Me explico? Exacto. No, es que Inclusive. sí. Entonces, a veces eso, tienen una duda que se aclara mismo preguntando, de vuelta. Se llega a otra conclusión de repente, pero. Sí. Así que nada, gente, muchas gracias. Gracias a vos, Fede, sobre todo. Por la No, hora, muchas siempre gracias la a ustedes, seriedad, la estamos ahí. información. Manito. Dejamos Estamos la ahí. red de Infocannabis. Claro, vayan a ver las historias del Vayan a ver Infocannabis, las historias, acuérdense. vayan. Yo ahora Mucha también. intriga, mucha intriga. Está bueno cerrar así el programa. Vayan a ver la historia de Infocannabis, ahí, bichen. Y ya hablan con el Fede, manda un mensajito, chicos. Vos, el que se entere tiene regalo. ¡Oa! Corta. Me enteré por la alpargata, tiene que decir. Me enteré Opa. por la alpargata. Me enteré por Ahí. el pargata. Exacto. Es una nueva sección que podemos abrir. Es buena. Me Es buena. sirve. Me sirve. ¿Viste? Algo así. La tiramos, la de tal día, la del día del programa. Pumba. Claro, tiramos una info y el que tira como el Tiramos un código, regalito, por así ¿no? decirlo, el que le habla en el código en ese mes tiene algún beneficio. Dejamos regalitos. Opa, Un regalo. Se la dejamos por ahí. Yo me pongo- Se la dejamos por ahí. Yo me para la pongo gente los regalos. que esté pilla.